Bueno, no pude más hacerlo de YouTube, che, así que puse acá iniciar grabación, a ver qué pasa porque nunca usé ese recurso. Y después veremos qué resulta. Pero en principio, bueno, arranquemos. Eh, bueno, hoy vamos a ver dos textos de Weber, que el plan original era darlos por separado, pero no sé, pregunté hace un rato si se escuchaba bien y me dijeron que sí, por eso arranqué este. Bueno, eh, entonces, recordemos dónde estamos parados, como hacemos siempre. ¿Se acuerdan que habíamos visto la clase de Crompton? Que íbamos a estar todo el cuatrimestre pensando el tema de la desigualdad social y la relación entre poder y desigualdad social, porque habíamos hecho esa clasificación, digamos, habíamos comparado sociedades modernas, premodernas, y habíamos dicho que en las sociedades modernas surgía el problema de cómo explicar la desigualdad, porque comenzaba a ser percibida como una desigualdad que tenía origen social, no natural, cosmológico, religioso. Y en esas explicaciones, dentro de la sociología, habíamos hecho como una clasificación en dos grandes grupos, sociólogos funcionalistas, habíamos dicho, y después teóricos del conflicto. Y habíamos dicho que los teóricos del conflicto eran los sociólogos que explicaban la desigualdad social a partir del poder. ¿Sí? Y yo ya les había adelantado que íbamos a ver todos sociólogos que podían ser clasificados como teóricos del conflicto. Es decir, todos los autores que vamos a ver explican la desigualdad social a partir del poder. ¿Sí? Eh, o sea que Weber hay que escribirlo como un teórico del conflicto. ¿Sí? Ya vieron teoría de las clases en Marx y hoy vamos a ver estratificación en Weber y vamos a tratar de ver cómo Weber define las distintas formas de desigualdad que puede haber en una sociedad y que son sociológicamente relevantes y tratar de comparar con la manera en que lo piensa Marx. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, el primer texto que tienen de Weber es el texto que se llama División del Poder en la Comunidad. Para nosotros es interesante que ese texto ya en el título y en el primer párrafo, si lo han leído, habrán visto que comienza con una definición de poder, ¿no? Entonces algo que, no hay que perder de vista porque eh, cuando Weber nos hable de estamentos o nos hable de clases sociales, finalmente lo que está atrás es el concepto de poder, ¿no? Aunque no parezca, aunque de repente se pierda. Lo perdemos en gran medida porque estamos acostumbrados a pensar la economía como algo que no implica relaciones de poder, ¿no? El mercado para nosotros, para el sentido común, tiende a ser un lugar en el que no hay poder, ¿no? Eh, la gente va, ofrece sus productos, otra gente los compra, ofrece su mano de obra, te pagan un sueldo, te pagan más, te pagan menos, eh, sos empresario, contratás trabajo, contratás al que vos querés. eh, Estamos acostumbrados como a pensar el mercado como un ámbito en el que el poder no existe, donde hay relaciones libres entre individuos, ¿no? Que es el modo en el que lo pensó la economía política originalmente. Pero Weber, les decía, empieza ya ese primer párrafo con una definición de poder, ¿no? Dice, el poder es la probabilidad de. ¿Se acuerdan que Weber definía todo en términos de probabilidades, ¿no? Cuando veíamos una relación social, decía, era la probabilidad de que las personas actúen, orienten sus conductas de manera recíproca, ¿no? Y Weber dice entonces, yo digo que hay poder cuando existe la probabilidad de que una persona o un grupo le imponga su voluntad a otros. Una definición, creo, bastante fácil, bastante simple, ¿no? Eh, si alguien le impone la voluntad a otros, su voluntad a otros, hay poder. ¿Sí? Ahora bien, ese concepto de poder es obviamente recontra amplio, porque no nos dice de qué manera alguien le impone la voluntad a otro, ¿no?
En algún otro texto, Weber dice, la definición de poder es sociológicamente amorfa, ¿no? Como que, bueno, es una definición tan general, tan vaga, que se podría aplicar a cualquier cosa, digamos, ¿no? Porque eh, podríamos llamar poder a una situación en la que alguien le pone un arma en la cabeza a otro y le dice, hace esto. eh, un ejército invade un país y impone una forma de gobierno, eh, pero también podría ser poder que yo, mediante mis dotes oratorias, mi capacidad de convicción y de persuasión, los convenza a ustedes de hacer algo. Y entonces les estoy imponiendo mi voluntad también, ¿no? Pero de una manera no violenta, persuasiva. eh, o un ejemplo más moderno, una empresa nos convence a través de la publicidad de que vayamos y compremos su producto. Tomen Coca-Cola, que van a ser felices. Y si vamos y compramos Coca-Cola, bueno, la empresa nos impuso su voluntad, ¿no? Logró que hagamos lo que era la voluntad. Eh, ¿Se entiende? ¿Me siguen? Esto es la definición general del poder. ¿Estamos bien? Yo voy preguntando, así hago pausas por si alguno tiene alguna duda o algún comentario. Eh, Ahora, de esa definición general del poder, Weber dice, bueno, pero yo voy a recortar los poderes que para mí sociológicamente son relevantes, ¿no? Son relevantes para explicar la dinámica de una sociedad. Y eso es lo que hace en este texto, ¿no? Entonces, en el texto nos vamos a encontrar con tres formas de poder, tal como las define Weber, ¿no? Clases, estamentos y partidos. Y nunca tenemos que perder de vista que Weber nos está hablando de grupos o personas que están en condiciones de imponer su voluntad a otros, ¿no? Siempre vamos a estar hablando de relaciones de poder. Ahora, vamos a ver de qué dependen esas relaciones de poder, ¿sí? Entonces, ¿qué son las clases sociales? Para ver. Weber, en principio, trata de no usar al principio el concepto de clase social y dice situación de clase, ¿no? O sea, ¿cuándo puedo yo decir que las personas están en situación de clase? ¿Sí? Dicho de otra manera, ¿cuándo puedo decir que existen clases sociales? Que las personas se clasifican y se ubican en clases sociales. Y dice Weber ahí en una definición medio difícil que una situación de clase es cuando las probabilidades de existencia de las personas, ¿sí? Probabilidades de existencia, en otro momento dice posibilidades de vida, destino vital, dice en algún momento, les tiro las palabras que aparecen en el texto, que por ahí los confunden, no dicen esto qué es. ¿Sí? Cuando el destino vital de una persona depende de lo que posee para ofrecer en el mercado. Es decir, si lo que le va a pasar a una persona en su vida, es decir, qué educación va a tener, en qué tipo de vivienda va a vivir, cómo se va a vestir, qué tipo de bienes va a consumir, eh, qué tipo de ideas va a tener, qué formación cultural, eh, qué deportes va a hacer, no sé, lo que ustedes quieran. Cuando el destino vital de una persona, sus posibilidades de existencia, dependen de lo que posee para ofrecer en el mercado, entonces estamos en una situación de clase, ¿sí? Podemos decir que esa persona forma parte de una clase social. ¿Está bien? ¿Me siguen? Ustedes dirán, che, pero no es medio obvio eso, porque sí, cuando vivimos en Martino, ay, gracias. Eh, cuando vivimos en una sociedad de mercado, y sí, nuestras posibilidades de existencia dependen de lo que tenemos para ofrecer al mercado. ¿Se entiende? Eh, si yo tengo para ofrecer en el mercado 10.000 hectáreas de campo que puedo alquilar,
mis posibilidades de existencia van a ser unas. Si tengo para ofrecer en el mercado mi mano de obra muy calificada, van a ser otras. Si tengo para ofrecer en el mercado mi mano de obra, pero absolutamente descalificada, ¿sí? No terminé el secundario ni siquiera, mis posibilidades de existencia van a ser otras y así podríamos buscar 1000 ejemplos. ¿Sí? Eh, ¿Me siguen? Esto sería la idea de clase social en Weber. Entonces yo les decía, bueno, por ahí les parece medio obvia la definición. No, porque Weber lo que nos está queriendo decir es, ojo, porque hay sociedades donde el destino vital de las personas no depende de lo que poseen para intercambiar en el mercado. Depende de otras cosas. ¿Cuáles van a ser esos casos? Van a ser los estamentos, justamente. ¿Sí? Que después vamos a ver. ¿Tá? Pero lo adelanto rápido, más que nada para que se entienda la definición de clase social. La idea de Weber es que, por ejemplo, en el caso de un esclavo, su destino vital no depende de lo que tiene para ofrecer en el mercado. Depende de que se lo considera a un esclavo, de que pertenece a un grupo social que es visto como no humano, ¿no? Como no libre. O el destino vital de un noble en la época feudal, diría Weber, no depende de lo que tiene para ofrecer en el mercado, porque de hecho no hay mercado. ¿Sí? ¿Y de qué depende? Y depende de su nacimiento y de que al grupo al que pertenece, la nobleza, se le atribuyen ciertas características y ciertos valores, ¿no? Esos son los estamentos. Estamos ahora en las clases sociales, igual, ¿no? Entonces, eh, bueno, ¿se entendió la definición de clase social en Weber? ¿Estamos bien? Perfecto. Entonces, si uno tuviera que compararla con la definición de Marx, lo primero que habría que decir es que, Weber lo dice claramente, para Weber las clases sociales solo existen en sociedades donde hay mercado. Entonces, para Marx el mercado no era definitivo para su teoría de las clases, porque lo importante era la posesión o no posesión de los medios de producción. Y hay sociedades en las que no existe mercado, pero sí hay clases sociales que poseen los medios de producción. Hay grupos que poseen los medios de producción, ¿no? Entonces, para Weber, una relación entre un esclavo y un amo, para Marx, perdón, es una relación de clases. La relación entre el señor feudal y el campesino es una relación de clases. Eh, Weber diría, no, eso no es una relación de clases porque en esas sociedades no hay mercado. El destino vital de las personas depende de otra cosa, ¿no? Son dos parámetros distintos para definir las clases sociales, ¿no? Entonces, la primera diferencia es que, digo, para Weber, clase social solo es aplicable a sociedades donde existe mercado, es decir, principalmente las sociedades modernas, ¿no? Capitalistas, industriales. Eh, Podría haber otros casos, ¿no? Qué sé yo, el comercio en el siglo XIV, qué sé yo, digamos, donde comerciantes de ultramar, uno podría decir, bueno, eso es una clase social, porque el destino vital de esos tipos que andaban en un barco llevando de India a Europa cosas, depende de lo que tenían para ofrecer en el mercado. Pero en términos de una sociedad en su conjunto, las clases principalmente pertenecen a las sociedades modernas, ¿no? Eh, La segunda diferencia es que entonces la clasificación de Weber no va a ser una clasificación dicotómica como la de Marx, ¿no? Eh, en Marx estaba, bueno, la clase dominante y la clase dominada. ¿Por qué? Porque eso se deduce también de su definición misma de clase social, ¿no? Poseedores de los medios de producción y no poseedores de los medios de producción. Eh, Weber no va a ofrecer una clasificación definitiva de las clases sociales. Eh, es como si no... En algunos lugares propone clasificaciones, digamos, pero
pero no es definitiva, porque depende de cada sociedad, digamos, ¿no? Por decir algo, en nuestras sociedades, por ejemplo, latinoamericanas, existen siempre grupos sociales latifundistas, ¿no? Gente que posee grandes propiedades de tierra. Eso en Europa es raro, digamos, ¿no? No hay grandes poseedores de tierra eh, productivas, quiero decir, ¿no? Eh, entonces, en cada sociedad habría que ver cuáles son los grupos en los que se puede clasificar. Pero esa clasificación siempre va a ser más compleja, digamos, que la de Marx, más variada, ¿no? Porque vos podés tener gente que, como decía recién, posee tierras, está bien, y otros que poseen, y otros poseen grandes industrias y ofrecen productos industriales elaborados. Y otros que poseen, y otros poseen, no poseen ni tierra, ni productos, ni empresas, pero poseen mano de obra muy calificada, ¿no? Eh, y los que poseen mano de obra muy calificada viven muy distinto de los que poseen, por ejemplo, mano de obra ultra descalificada. El destino vital de esas personas es muy distinto, ¿no? Eh, entonces ahí donde Marx te diría, no, bueno, pero si la persona no tiene medio de producción, pertenece a la clase trabajadora, son los proletarios, Weber te diría, no, no, pero depende, ahí hay que hilar más fino, porque eh, dentro de eso que vos llamás proletariado, ¿no? Si nos imagináramos un diálogo con Marx, Weber le dice, dentro de eso que vos llamás proletariado, gente que no tiene medio de producción, hay gerentes de empresa que no son los dueños de la empresa, pero que ganan una fortuna porque tienen un conocimiento para ofrecer en el mercado muy sofisticado de administración de empresas, conocimientos financieros, etcétera, eh, y ganan una fortuna y viven en un country, y tienen casa no sé dónde, y van a colegio privado, y el destino vital de esas personas no tiene nada que ver con el destino vital de otras personas que viven de un salario también, pero que lo que tienen para ofrecer en el mercado es, por ejemplo, una mano de obra súper descalificada. ¿Sí? ¿Me siguen? Perfecto. Entonces tenemos diferencias con Marx. El primero, esta definición misma de qué es una clase social, ¿no? Eh, para Weber no depende de poseer o no poseer los medios de producción, sino de lo que se tiene para ofrecer en el mercado. Eso hace una definición mucho más variada, digamos, una clasificación más variada de las clases sociales. Pero además tiene como supuesto que exista un mercado. ¿Sí? Segunda diferencia fundamental con Marx es cómo Weber piensa el conflicto entre clases, ¿no? Marx tenía esa idea de que las clases sociales son dos, tienen una relación antagónica porque la clase dominante se apropia del excedente que produce la clase dominada y por lo tanto esa relación era antagónica, sí o sí era conflictiva, ¿no? Y ese conflicto entre clases, lo que Marx llamaba la lucha de clases, la lucha por la apropiación del excedente, iba generando en la clase trabajadora, en la clase explotada o dominada, por un lado, organizaciones, las clases dominadas se iban organizando de a poco, piensen en los primeros sindicatos, sociedades de socorros mutuos, digamos, de a poco se van formando organizaciones de la clase trabajadora históricamente. Hoy estamos reacostumbrados, que la CGT, que la CTA, que no sé qué, digamos, pero todo eso tiene un proceso de formación histórica, ¿no? Eh, y que esas organizaciones mismas y la lucha de clases mismas llevaba a que las clases dominadas actúen colectivamente para defender sus intereses. ¿Sí? Weber con eso tiene una discusión que está dirigida puntualmente a Marx, ¿no? En estos textos Weber discute mucho con Marx directamente, aunque no lo nombre, ¿no? Eh,
Y entonces Weber dice, Marx ahí peca de economicismo, digamos, y mezcla como sus propios deseos políticos. Él desea que la clase trabajadora se organice, forme organizaciones y luche por sus intereses colectivos. Para mí, dice Weber, la posición que ocupa una persona en el mercado no determina cómo va a actuar respecto de sus intereses. Porque los intereses de esa persona en principio son individuales, son sus propios intereses. ¿Se puede asociar con otros para defender intereses comunes? Sí, puede pasar. Eh, pero eso no se deduce de la posición económica. Eh, También puede pasar que no. También puede pasar que las personas intenten mejorar su posición en el mercado a través de estrategias individuales, tratando de educarse más, de competir con los demás que están en una misma posición. No siempre las personas eh, se asocian y no siempre tienen estrategias colectivas, ¿no? Y no siempre se desarrolla eso que Marx llamaba conciencia de clase, una identidad de pertenecer a un mismo grupo. ¿Sí? Todo esto obviamente va junto con la definición de Weber, ¿no? De lo que es una clase social, qué sé yo. Eh, Piensen, por ejemplo, en grupos como los pequeños comerciantes. Eh, los grandes empresarios tienen sus organizaciones, ¿no? La UIA, la sociedad rural, eh, y los trabajadores asalariados también, pero eh, el grupo de los pequeños comerciantes, por ejemplo, no tienen algunas organizaciones, pero no tienen mucho peso, no se organizan, no defienden intereses corporativos. eh, entonces Weber dice, no necesariamente la posición económica lleva a actuar colectivamente o organizarse. Eso puede pasar, pero depende, dice él, de factores que son culturales, no económicos, ¿no? Y de la diferencia que haya socialmente, ¿sí? La diferencia real que haya socialmente entre una clase y la otra, ¿no? Si las diferencias son muy marcadas, eso tiende a generar una conciencia, una identidad de clase y por lo tanto una organización, etc. Pero eso podría no suceder, ¿no? Eh, Esas son como las dos discusiones que tiene Weber con la teoría de clases en Marx, ¿no? Por un lado el tema de la definición que les decía antes, por otro lado esto último que estoy desarrollando, que es cómo pensar el conflicto, ¿no? Entre las clases. Bueno, ¿cómo venimos hasta acá? No determina cómo va a actuar respecto de sus intereses económicos, ¿no? Eh, yo estoy en el mercado, en una determinada posición, ¿sí? Eh, ¿Qué voy a hacer? Pongo un ejemplo brutal para que se entienda. ¿Qué voy a hacer yo para mejorar mi posición en el mercado? ¿Sí? Marx te diría, y mirá, lo que va a pasar es que vos te vas a terminar asociando con los que están en tu misma posición, con los demás trabajadores que ocupan una posición similar a la tuya, para defender los intereses colectivamente. Y vas a terminar desarrollando una conciencia de clase, una identidad de clase trabajadora. ¿Sí? Por ejemplo, por ejemplo, haciendo paros y pidiendo aumento de salario. ¿Sí? Weber que te diría, no es que dice que eso no pasa, dice, puede pasar, pero no depende de la posición económica, depende de factores culturales, depende de otras cosas, ¿no? Puede pasar, pero puede no pasar. También puede ser que yo, para mejorar mi posición en el mercado, tenga una estrategia puramente individual. Y entonces, por ejemplo, hago cursos de capacitación, hago una maestría en no sé qué cosa, para estar en mejores condiciones, competir mejor con las personas que están en mi misma posición. También a veces los grupos, dice Weber, pueden tener estrategias individualistas, digamos, para mejorar su posición en el mercado.
no necesariamente estrategias asociativas o colectivas. ¿Me explico, Elías? ¿Se entendió mejor o...? Sí, ¿eh? Ok. Bueno, con esto tenemos entonces la idea de clase social en Weber. Pasemos a estamento. Weber toma la misma idea de definición, ¿no? ¿Qué es lo que determina o condiciona el destino vital de las personas, sus posibilidades de existencia, la manera en la que van a vivir, el tipo de vivienda, el tipo de costumbres, con quiénes se van a casar? Y entonces dice Weber, hay sociedades en las cuales el destino vital de la persona no depende de la posición que ocupa en el mercado, porque no hay mercado. Y entonces el destino vital de las personas en ese tipo de sociedades depende de, dice Weber, la valoración positiva o negativa también puede ser, que se le atribuye al grupo al que pertenecen las personas. ¿Sí? Ya no depende de lo que yo poseo para intercambiar en un mercado, sino que depende de cómo socialmente se valora al grupo al que yo pertenezco. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de Kromke y hablábamos de las sociedades estamentales? Y entonces yo les decía, bueno, piensen en la sociedad colonial, ¿no? Los mestizos, decíamos, ¿no? Los negros, los criollos que eran blancos pero nacidos acá, los españoles. Y Weber te diría, bueno, sí, la valoración, dije, valoración, ¿sí? El valor que se le atribuye, positivo o negativo, puede ser, ¿no? O favorable o desfavorable. Eh, en esas sociedades, las posibilidades de vida que tiene un negro, que tiene un mestizo, no depende de lo que pueda intercambiar en el mercado. ¿No? Depende simplemente de que el grupo se le atribuye una valoración negativa y eso hace que tenga menos derechos, menos oportunidades y punto. Pero esas oportunidades, esos derechos, etcétera, no dependen del mercado. ¿No? Un noble en la Edad Media, como les decía antes, eh, su destino vital, el hecho de que va a tener mucho oro, caballos, vivir en un castillo, ser guerrero, dedicarse a la guerra y no a cultivar papa, eh, no depende tampoco del mercado, de lo que tiene para ofrecer en el mercado, porque no hay mercado, ¿no? Eh, depende simplemente de que es noble, tiene sangre noble, nació con sangre noble. Eso se le explica, socialmente se cree eso, ¿sí? El grupo es valorado en este modo de manera favorable, ¿sí? Y eso es lo que determina su destino vital. Entonces, en sociedades que llamamos estamentales, eh, el destino vital de las personas depende de la valoración positiva o negativa que se le atribuye al grupo. Cuando eso sucede, podemos hablar de estamentos. ¿Sí? Esa sería la definición general. Uno podría decir, che, ¿no puede ser que haya estamentos también en sociedades que tienen mercado? Es decir, que a veces el destino vital de las personas, aunque estemos en una sociedad moderna, depende del grupo al que pertenecen. Eh, bueno, podría pasar, obviamente, hay casos mixtos, ¿no? El caso inverso también podría pasar. Weber menciona ahí, qué sé yo, el caso de los judíos en ciertos momentos de la historia, el caso de los gitanos, ¿sí? Podríamos agregar los negros. eh, un caso más complicado, todavía más mixto y mucho más contemporáneo, Weber ni siquiera se le cruzó por la cabeza, pero hoy nosotros que estamos
muy conscientes de las desigualdades de género, podríamos decir, che, pero si a las mujeres se les paga en el mercado menos que a los hombres por el mismo tipo de trabajo, ¿no hay ahí como un componente estamental? El hecho de pertenecer a un grupo, en este caso el de las mujeres, condiciona el destino vital, ¿sí?, de las personas, ¿sí? Los inmigrantes en determinadas sociedades, ¿sí? Eh, ¿Me siguen? Como les digo siempre igual, ¿no? Los conceptos sirven para hacerse preguntas, no para tener las respuestas ya desde antes, ¿no? Entonces uno podría decir, che, ¿y cómo las condiciones de los inmigrantes en la Argentina es como una condición de clase o es estamental? Eh, ¿Qué pasa con los bolivianos? No sé. ¿De qué depende el destino vital? ¿Depende de lo que poseen para intercambiar en el mercado? ¿O hay también elementos de valoración negativa que condicionan el destino vital de esas personas? ¿Sí? Repito, es una pregunta, no sé la respuesta, ¿no? Eh, para eso está la sociología y para eso habría que hacer investigaciones serias y no zanatear. Eh, pero bueno, ¿se entiende la diferencia entre clase y estamento? Yo les decía, hay casos al revés, por ejemplo, en los Estados Unidos, en el siglo XIX, tenés una sociedad eh, con una economía capitalista muy desarrollada en el comercio del algodón, por ejemplo, en la exportación del algodón, y esos latifundios exportadores de algodón funcionan con mano de obra esclava. Eh, es decir, que tenés ahí como una especie de convivencia entre una situación de mercado y de clase con una situación estamental, ¿no? Eh, ¿Se entiende? ¿Estamos bien? Perfecto. Bien. Me acabo de dar cuenta que hay algo que no explicité y que por ahí explicito medio rápido, que es el tema del poder, ¿sí? Que yo les decía, bueno, nunca pierdan de vista que Weber está pensando en relaciones de poder. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de las clases sociales, y uno dice, che, el destino de las personas depende de lo que tienen para intercambiar en el mercado, eh, para Weber eso implica una relación de poder, ¿no? No hay que olvidarse de eso. ¿Por qué implica una relación de poder? Y porque según lo que yo posea para intercambiar en el mercado, estoy en condiciones o no de imponerle mi voluntad a otro. Eh, si yo poseo determinada cantidad, determinado tipo de bienes, puedo imponerle a los demás el precio. ¿Sí? Eh, Puedo imponer precios en el mercado, básicamente, ¿no? Si pensándolo al revés, vos tenés una mano de obra absolutamente descalificada, es muy improbable que puedas imponer el precio de tu mano de obra. Eh, Te lo van a imponer a vos. Eh, Esa es la manera en la cual en el mercado opera esa idea de Weber del poder, ¿no? La imposición de una voluntad a otros, en el caso del mercado, opera a través de la imposición de precios y de la competencia, ¿no? Eh, bueno, entonces, tenemos un tipo de desigualdad social, si ustedes quieren, le podemos llamar económica, que es la que depende del mercado y de lo que se posee para intercambiar en el mercado.
Eso da una estratificación en distintas clases sociales. Otro tipo de desigualdad que depende de la valoración social de los grupos, positivas o negativas, ¿sí? Son los estamentos. Y hay un tercer tipo de desigualdad social. Repito, hay muchas más, pero son las que Weber dice, bueno, esto es lo que es sociológicamente relevante, ¿no? Por lo menos para la época de Weber, o para los intereses que tenía Weber. Hay un tercer tipo de desigualdad que Weber en este texto le llama partidos. Pero yo voy a hacer una cosa medio... voy a ir en contra de Weber mismo y les voy a proponer otra lectura. Y después volvemos al concepto de partido. Digámoslo así, el tercer tipo de desigualdad es el que Weber llama dominación, ¿sí? Que es el segundo texto que teníamos que ver de Weber, ¿sí? Que yo le decía, estaba planeado para 2 clases, pero vamos a tratar de hacer todo junto. ¿Qué es la dominación? Weber dice en ese segundo texto, es la probabilidad de que un grupo o una persona le imponga su voluntad, no, esa es la definición de poder. Es la probabilidad de que un grupo o una persona, ¿sí?, mande sobre otras. ¿Sí? Es decir, que un grupo o una persona emita un mandato, una orden, y las otras personas obedezcan. ¿Está bien? Esa definición así pareciera no decir demasiado, pero ya dice un montón. ¿Por qué? Porque no es cualquier relación de poder la dominación, ¿no? Relación de poder es alguien le impone su voluntad a otro. Pero dijimos, bueno, hay muchas maneras en las que eso puede pasar. En el caso de la dominación, es una relación de poder porque hay un grupo que le impone su voluntad a otros, pero no es cualquier relación de poder, es una muy específica y muy particular. ¿Por qué? Porque para empezar hay un mandato, hay una orden, ¿sí? Cuando yo voy a buscar trabajo y alguien me dice, te voy a pagar 500 lucas por mes, eso no es una orden. Puede ser la imposición de una voluntad, de un precio, pero no es una orden. Eh, Cuando Coca-Cola te bombardea y te dice, compra Coca-Cola, no es una orden, ¿sí? Eh, es decir, nosotros no reconocemos que Coca-Cola es una autoridad para darme órdenes, ¿sí? Sí, ahora repito, Santi, espera un cachito. Eh, y cuando Weber define la obediencia, repito la definición de dominación para Santi y de paso engancho, ¿sí? Es la probabilidad, está en el texto igual, es la probabilidad de que una persona o un grupo, ¿sí?, mande sobre otras personas o grupos. O dicho de otra manera, que estos grupos, este segundo grupo, obedezcan al mandato de un grupo de personas. Cuando Weber define obediencia, también dice algo muy específico. No es solamente, bueno, hacer caso. Obediencia es, dice Weber, está en el texto, busquen después las definiciones. Obediencia significa que yo tomo el mandato, dice Weber, o sea, lo que se me ordena, como una máxima de mi conducta. ¿Sí? Una máxima de conducta quiere decir que un deber. ¿Sí? Existe entonces dominación cuando yo reconozco que hay una autoridad y que lo que esa autoridad dice no es una sugerencia, un soborno, un apriete, no, es una orden, ¿sí?
Es una orden, es algo que es obligatorio, es de cumplimiento obligatorio. ¿Está? Entonces, para decirlo simple, en cualquiera de esas situaciones en las cuales, sociales, en las cuales nosotros reconocemos que existe una autoridad, lo que llamamos generalmente autoridades, ¿sí? Tenemos una relación que Weber llamaría de dominación. ¿Tá? Weber se guarda la palabra dominación para este tipo muy específico de poder. ¿Tá? Obviamente la relación, por ejemplo, entre el gobierno y los ciudadanos, entre el Congreso y los ciudadanos, es una relación de dominación. ¿No? El gobierno no te da sugerencias, no te dice, fíjate, no te amenaza, no te dice, si no haces esto, entonces te cago a tiro. No, no, da órdenes. ¿Sí? Tiene autoridad, manda. Las cosas que el gobierno ordena son de cumplimiento obligatorio. Vos me podés decir, bueno, pero hay personas que no las cumplen. Todo bien, pero las personas que no las cumplen también saben que son de cumplimiento obligatorio. Por eso lo hacen a escondidas si no las cumplen, digamos, ¿no? Si yo voy a evadir impuestos, voy a matar a alguien, no sé qué, no lo hago abiertamente, porque aunque yo estoy violando la orden, sé que es de cumplimiento obligatorio, reconozco que existe una autoridad social. ¿Sí? Podría ser una autoridad religiosa, el Papa, podría ser una autoridad de un club de barrio, la comisión directiva del club social El Tábano, que está acá a 10 cuadras de mi casa. Eh, el director de un hospital, la directora de una escuela, toda esa gente tiene autoridad. ¿Qué quiere decir? Que se le reconoce un poder de mandar, de dar orden. ¿Se entiende? Y eso también es un tipo de desigualdad social. La desigualdad entre los que mandan, que pueden dar órdenes, y los que obedecen. Entonces, ¿cómo venimos, che, con esto? Dominación, ¿se entiende? Kiara dice, Kiara dice, ¿qué pasa cuando no obedecemos? Eh, a ver, depende de qué tipo de autoridad estemos hablando, ¿no? Eh, si estás en un club de barrio y no obedeces lo que dice la comisión directiva, y bueno, qué sé yo, no sé, por ahí te multan, te expulsan del club, te sacan el carnet de socio, no sé. Eh, si estamos hablando de un Estado, de un gobierno, y no obedeces los mandatos, y bueno, de nuevo, te pueden multar, te pueden sancionar, en el extremo podrías ir preso, y si hay, como en algunos países, pena de muerte, eh, podrían llegar a matarte, digamos. Eh, eso depende, digamos, de cada caso, ¿no? Cuáles son las consecuencias de no obedecer. Eh, a ver, lo que le interesa principalmente es que nosotros creemos, las personas creen, que reconocen que existe una autoridad que tiene poder de mando, ¿no? Eh, por eso dice, cuando lean ahí la definición, independientemente de los motivos de cada uno para obedecer, no importa si vos obedecés porque realmente crees en la autoridad, si obedecés porque te conviene, si obedecés porque tenés miedo de que te sancionen. Dice, a mí eso no me importa demasiado, lo que me importa es que hay reconocimiento de autoridad. ¿Sí? Independientemente de los motivos individuales que tengan las personas para obedecer. ¿Sí? Eh, bueno, entonces tenemos tres formas de desigualdad social: clases sociales, estamentos y dominación. ¿Sí? Las tres son tipos de poderes. ¿Sí? Las tres nos hablan de grupos o personas que le imponen su voluntad a otros.
pero esa imposición de voluntad es muy distinta en los tres casos. ¿Está bien? ¿Dónde entran los partidos? Eh, sí, ahora repito, abanca un cacho. ¿Se acuerdan que les dije? El primer texto dice estamentos, clases y partidos. Y yo les dije, dejemos los partidos un cachito de lado, ¿sí? Y hablemos de dominación. Entonces yo diría, hay tres formas de desigualdad: clases, estamentos y dominación. Ok, ¿y qué hacemos con los partidos? Yo preferí dejar los partidos de lado por lo siguiente. Porque a mí me parece, y Weber lo sugiere, aunque no lo dice del todo explícitamente, que no se puede pensar el concepto de partido sin una relación de dominación. ¿Por qué? Porque cuando vean ahí en el texto la definición de lo que son los partidos, ¿sí? Para Weber, partido quiere decir un agrupamiento, un grupo de personas que lucha por ocupar posiciones de autoridad o por influir sobre las personas que ocupan posiciones de autoridad. ¿Está? Pero entonces, si vos no tenés posiciones de autoridad, tampoco tenés un partido. ¿Entiendes? Entonces, los partidos pueden tener más o menos poder en la medida en que ocupen posiciones de autoridad o en la medida que influyan sobre las personas que ocupan posiciones de autoridad. ¿Sí? Pero yo necesito algún tipo de autoridad, un comité directivo, un Congreso Nacional, un Estado Nacional. Eh, Se desactivó el video, no sé por qué. Eh, para que existan partidos que luchen por ocupar esas posiciones o por influir sobre los que ocupan esas posiciones. ¿Se entiende? Eh, entonces tenemos clases, estamentos, dominación, relaciones de dominación, y los partidos yo diría que son parte de esas relaciones de dominación, ¿no? Son los agrupamientos que intentan ocupar esas posiciones de autoridad o influir sobre las que ocupan. Está claro entonces que cuando habla de partidos, esa definición incluye a lo que comúnmente llamamos partidos políticos, que son los que se presentan en elecciones y entonces quieren ocupar posiciones de autoridad, quieren ser presidente, quieren ser diputado, concejales, lo que quieran, quieren ocupar las posiciones de autoridad en municipios, en provincias. Eh, pero ojo, porque partidos también son los que intentan influir sobre los que ocupan posiciones de autoridad. O sea que no son solamente los que quieren ocupar esas posiciones. ¿Sí? Entonces, grupos de lobby de todo tipo, religiosos, empresariales, económicos, fundaciones, que terminan poniendo ministros de Economía, no voy a hacer nombres, eh, incluso movimientos sociales, ¿no? Que intentan influir sobre los que ocupan posiciones de autoridad. Todo eso para Weber entra dentro de la definición de lo que es un partido, ¿no? O sea que partido es algo más amplio, ¿sí? Incluye, pero es más amplio que lo que comúnmente llamamos partido, ¿no? Bueno, ¿cómo estamos hasta acá? Bien, entonces, una vez que cerramos esto, sería teoría de la estratificación en Weber, ¿no? Las tres formas distintas de desigualdad que podemos encontrar, sociológicamente relevantes, repito, para Weber. ¿Qué otra diferencia podemos agregar con la teoría de la estratificación de Marx? Una diferencia fundamental, que es que para Marx la desigualdad social fundamental es siempre la desigualdad económica entre los poseedores y no poseedores de medio de producción. Y el resto de las desigualdades se deduce de eso. Marx te diría, la valoración social de los grupos
eh, depende de si poseen o no poseen los medios de producción, ¿no? Obvio, los grupos poseedores de los medios de producción son los que tienen más poder y por lo tanto son capaces de construir una valoración culturalmente, una valoración positiva de sí mismos, ¿no? O casualidad, siempre las clases dominantes son las que son socialmente eh, valoradas positivamente. Eh, ¿Y quiénes tienen capacidad de crear partidos e influir sobre los que tienen autoridad? Las clases dominantes, te diría Marx. Entonces, finalmente para Marx, los distintos tipos de desigualdad que uno puede encontrar en una sociedad, culturales, sociales, políticos, se deducen finalmente, en última instancia, de esa desigualdad fundamental básica entre quienes poseen medio de producción y quienes no lo poseen, ¿no? Esa es otra de las discusiones de Weber con Marx, ¿no? Weber dice, no, Marx es un economicista, le da demasiado valor al componente económico. Puede ser que el componente económico tenga mucha importancia en nuestras sociedades modernas, pero no todas las sociedades han sido así. Eh, y entonces Weber insiste mucho en que estas tres formas de desigualdad, la económica, el poder de las clases sociales, eh, la que él llama social, que sería la estamental, y por último, la que podríamos llamar política, la de la dominación, la de las formas de autoridad, pueden tener determinado tipo de relaciones, pero no se deducen unas de otras, ¿no? Weber lo dice claramente eso, ¿no? No es que las personas llegan a ocupar un estamento porque tienen poder económico. ¿Puede pasar eso? Sí, puede pasar, pero no siempre es así. O llegan a tener poder económico porque tienen una posición estamental. O ocupan posiciones de autoridad, o tienen partidos, o forman partidos capaces de ocupar posición de autoridad porque tienen mucho poder económico. Eso no es automático, como dice Marx, no es mecánico, ¿no? Esas tres formas de poder tienen cierta autonomía entre sí, ¿no? Hay que ver cómo se relacionan en cada caso y no siempre es mecánico, ¿sí? Eh, entonces esa sería la segunda diferencia que estamos marcando entre Marx y Weber. Las primeras fueron las que dije antes, las diferencias entre sus definiciones y las características del conflicto en relación con las clases sociales. Esta segunda diferencia hace más relación ya no específicamente al concepto de clases sociales, sino a la teoría de la estratificación en general, ¿no? Existe un solo poder fundamental y a partir de ahí se derivan el resto de las desigualdades de poder, posición de Marx, o existen varios poderes distintos que no se puede reducir a uno solo, ¿no? No podemos explicar los demás a partir de uno, ¿no? Sino que cada uno tiene su propia lógica, sus propias características y no se deducen de los demás, ¿tá? Esta sería la segunda diferencia. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Bueno, trato de terminar rapidito porque si no se me caga la grabación que tiene un límite, según parece. Eh, bueno, entonces, ya recorrimos teoría de la estratificación en Weber. Ahora nos vamos a enfocar en algo más chiquitito, que tiene que ver con el segundo texto de Weber, ¿sí? Y con el concepto específicamente de dominación, ¿sí? Eh, porque habrá, no sé si vieron ese texto ya, si lo leyeron o no, pero si no, cuando lo lean, Weber al principio del texto nos define qué es la dominación, todo esto que hablamos, que ya hablamos, los mandatos, la obediencia, eh, la autoridad, no sé qué. Y Weber propone hacer una clasificación de diferentes tipos de dominación, ¿sí?
¿Se acuerdan cómo habíamos visto la clasificación de la acción social? Que Weber decía acción social tradicional, afectiva, con arreglo a fines, con arreglo a valores, no sé qué. Construir tipos ideales de acción social. En el caso de la dominación, a Weber le interesa armar una tipología de la dominación, distinguir distintos tipos de dominación. Y esos distintos tipos de dominación los va a distinguir en función de la pretensión de legitimidad, dice él, ¿no? Traducido al castellano, ¿qué quiere decir? ¿Se acuerdan? Dijimos, cuando existe una dominación significa que existe un grupo de personas al que se le atribuye un poder de dar órdenes, ¿sí? Se le reconoce autoridad para mandar. Y entonces Weber dice, bueno, toda forma de dominación va acompañada siempre de una pretensión de legitimidad, es decir, toda autoridad va acompañada de intentar instalar una creencia que valide esa autoridad, que le dé validez, ¿no? Eh, bueno, yo tengo que obedecerle al Papa, ¿por qué? Tengo que obedecer al Congreso, ¿por qué? Eh, a la comisión directiva del club de barrio, ¿y por qué yo tengo que obedecer? ¿No? En general, una relación en la que existe alguien que manda siempre va acompañada de una creencia en la legitimidad de esa dominación, ¿no? Que esa autoridad es legítima, que tiene validez, ¿sí? Y entonces Weber hace una clasificación de tres tipos de legitimidad. ¿Por qué? Porque él dice, bueno, lo que a mí me parece es que según cómo cambien los tipos de legitimidad, lo que va a suceder es que van a cambiar mucho las formas que tiene esa dominación, las características que tiene esa dominación. ¿Qué quiere decir las características? El tipo de liderazgo, el tipo de funcionarios que trabajan para la relación de dominación, las características de esos funcionarios, cómo se seleccionan esos funcionarios, todas las características de lo que él llama el cuadro administrativo, ¿sí? Van a cambiar, dice Weber, según cómo varíen esas creencias en la legitimidad, ¿sí? Paréntesis. Concepto del cuadro administrativo. Son las personas que, el conjunto de personas que se ocupan del cumplimiento de los mandatos, ¿tá? Entonces, en toda forma de dominación, dice Weber, relativamente compleja, siempre hay un cuadro administrativo, ¿no? Es decir, vos tenés a las personas que mandan, que hacen las órdenes, que dan mandatos, y después tenés otro grupo de personas que son las que se encargan de hacer de que se cumplan, ¿sí? Eh, por más que tengas formas de autoridad relativamente simples, por ejemplo, como un caudillo militar, y el caudillo militar siempre va a tener 3 o 4 por abajo, que son los que se encargan de que se cumplan las órdenes que dio el caudillo, digamos, ¿no? Eh, en una secta religiosa, algo, sigamos pensando cosas muy chiquitas, lo mismo, siempre va a haber algún tipo de personas que se encargan de hacer cumplir los mandatos. Si pensamos en estructuras muy complejas como la de un Estado moderno, bueno, ni que hablar, ¿no? Los que hacen las órdenes son el Congreso, el Poder Ejecutivo, pero de cuerpos de abajo tenés una burocracia infinita, ¿no? Que son los que se encargan de hacer que se cumplan las órdenes, ¿no? Que se puedan cumplir, ¿sí? Eh, Contando jueces, policías, pero también todo tipo de organismos administrativos que son los que se encargan de que las personas cumplan, ¿sí? Con lo que se manda, ¿no? Eh, bueno, ese es el cuadro administrativo, ¿sí? Entonces digo, Weber dice, las características del cuadro administrativo, qué tipo de funcionarios, con qué características, eh, cómo se seleccionan, etcétera, etcétera, van a cambiar según cómo cambien los tipos de legitimidad, ¿no? Entonces Weber hace esa clasificación en tres tipos. Dice, primero, una dominación de tipo carismática.
¿no? ¿Qué quiere decir esto? Acuérdense que siempre estamos con nuestra pregunta guía es ¿por qué tiene autoridad el que tiene autoridad? ¿Por qué las personas le reconocen o le reconocemos autoridad al que manda? ¿No? Entonces, en una dominación carismática, le reconocemos autoridad al que manda porque le atribuimos ciertas características extraordinarias, fuera de lo común. Es la persona que nos da órdenes porque es una persona especial, es distinta a todos los demás. ¿Sí? Eso es lo que Weber llama carisma. Ojo que carisma acá no es como decimos, carisma, sale bien en la foto, es canchero, eh, eh, ¿no? Es una palabra que tiene un origen religioso, digamos, no nos vamos a meter en eso porque vamos a perder más tiempo, pero no importa. El carisma, ¿sí? Son esas facultades extraordinarias que tiene una persona. En el caso de un caudillo militar, porque es un estratega y tiene una autoridad y una capacidad de mando diferente a la que puede tener cualquier otro. Un líder religioso podría ser porque se comunica con Dios, porque tiene visiones en las que ve el futuro y lo puede predecir. No importa, o sea, pueden ser cosas terrenales, pueden ser cosas mágicas, pero en cualquier caso, en una dominación carismática, se cree que la persona que manda tiene facultades que los demás no tenemos. ¿Sí? Eh, Segundo tipo de dominación. Bueno, dice Weber, esa es la forma de dominación, la carismática, es la forma de dominación más irracional. ¿En qué sentido? En el sentido de que es muy personalista. Es decir, que es una dominación que depende mucho de la voluntad del que manda, ¿no? Porque la validez de los mandatos dependen solamente de que la persona diga cuáles son los mandatos válidos, ¿no? Eh, con lo cual es un tipo de dominación muy imprevisible, ¿sí? Eh, Eso quiere decir ver con irracional, ¿no? Irracional no es que es malo, que no sirve o que estás medio loco. Irracional quiere decir no se puede hacer cálculos racionales, como de la acción racional con error afines, ¿no? No puedo hacer cálculos que me permitan prever, ¿sí? Eh, cómo va a ser el futuro, porque es una dominación demasiado arbitraria, digamos, ¿no? O puede ser demasiado arbitraria. En el caso de la dominación tradicional, de nuevo, la pregunta es ¿por qué obedecemos al que obedecemos? O a los que obedecemos. Dice Weber, en el caso de la dominación tradicional es fácil. La autoridad está fundada en normas tradicionales. O sea, normas que se considera que vienen de tiempos inmemoriales, dice Weber, ¿no? Siempre ha sido así, existe una tradición y por respeto a la tradición cumplimos, ¿sí? Obedecemos a la autoridad que la tradición designa. ¿Sí? ¿Cómo sería esto? Un consejo de ancianos, por ejemplo, que manda en una tribu, ¿no? Tradicionalmente, las personas más ancianas de la tribu son las que mandan. ¿Por qué? Porque sí, porque tradicionalmente fue sí, siempre fue así. Algo por ahí más cercano, o que han estudiado, las monarquías, por ejemplo, europeas, ¿no? Eh, Muere el rey, y ahora ¿quién va a ser rey? El hijo mayor del rey que murió, ¿no? El primer hijo del rey muerto va a heredar la autoridad real, va a ser el nuevo rey. ¿Por qué? Porque es tradición. Eh, entonces dice Weber, es un tipo de dominación que sigue siendo bastante personalista. ¿Por qué?
porque esas normas tradicionales siempre señalan a determinadas personas para que ocupen la autoridad. El hijo mayor del rey, el más viejo de la tribu. Siempre hay alguien que es señalado como la persona depositaria de la autoridad. Entonces siempre siguen teniendo un grado, digamos, de irracionalidad, pero un poco más limitado. ¿Por qué? Porque la persona que ejerce la autoridad tiene algunos límites que no tiene el líder carismático, que son los límites que pone la tradición. Es decir, si yo soy rey, tengo un margen de arbitrariedad muy alto, puedo hacer lo que se me canta, menos una cosa, romper las propias normas tradicionales que son las que me dan autoridad. Entonces es un tipo de dominación un poco más limitada en el grado de personalismo. El tercer tipo de dominación es la que Weber llama legal burocrática o racional legal. Y si ustedes quieren es el tipo de dominación más cercana a lo que son las dominaciones en las sociedades actuales, ¿no? Modernas, quiero decir. Porque en una dominación de tipo legal, la autoridad está fundada en el cumplimiento de normas que son impersonales. Es decir, las normas, a diferencia de las normas tradicionales, no señalan a ninguna persona en particular para que ocupe la autoridad. ¿Sí? Ejemplo, ¿quién va a ser el próximo presidente? Podría ser cualquiera, digamos, ¿no? Mientras cumpla con una serie de normas, ¿sí? Impersonales. ¿tá? No va a ser el primer hijo varón de no sé qué, el más viejo de no sé cuánto. Puede ser cualquiera que sea mayor de tal edad, eh, que sea ciudadano argentino, naturalizado, y que cumpla con los procedimientos legales que hay que cumplir para llegar a ocupar la posición de autoridad. Tener un partido, juntar los avales, presentarse a elecciones, ganar las elecciones, ¿no? Y si sucedió todo eso, listo, vas a ocupar la posición de autoridad. ¿Con qué estamos cumpliendo? Con normas. ¿no? Es una autoridad basada en el cumplimiento de normas impersonales. ¿sí? Eh, ¿Se entiende? Entonces, en una dominación de tipo legal pura, uno diría, che, ¿y por qué Milei es presidente? ¿Por qué tiene autoridad? Porque cumplió con todos los procedimientos legales que hace falta para ser presidente, por lo tanto es presidente. Y nosotros reconocemos que las personas que cumplen con todos esos procedimientos legales ¿sí? tienen legitimidad para ejercer su autoridad. Su autoridad es legítima. ¿no? Alguno me podría decir, che, pero la autoridad de Milei no es un poco carismática también, porque hay mucha gente que lo votó, que lo apoya porque cree que el tipo es como un genio, ¿no? Que tiene autoridad, que sabe mucho de economía y va a ganar el premio Nobel porque la ve. Eh, bueno, podría pasar, ¿no? Que en parte sea, sea una autoridad con componentes carismáticos, ¿no? Y eso le dé también un cierto grado de personalismo y un cierto grado de arbitrariedad y todas las características que le atribuye Weber. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que Weber aclara, dice, ojo que yo estoy armando estos tipos, que es lo mismo que los tipos de acción social, estoy armando tipos puros, ¿no? Que después, en la realidad, capaz que no existen de esta manera tan pura, ¿no? Capaz que se dan componentes más mixtos y hay que ver, digamos, ¿no?
qué pasa en cada caso, ¿no? Eh, Bien, ¿me siguen? Bueno, perfecto. Eh, bueno, entonces si no hay preguntas, si no hay consultas, yo creo que con esto ya estamos, con los elementos básicos de lo que teníamos que ver hoy. Eh, entonces, repaso, vimos definición de poder en Weber, vimos clases sociales, estamentos, vimos relación de dominación, vimos cómo se relacionan los partidos con el tema de las relaciones de dominación, y acabamos de ver los tres tipos de dominación que distingue Weber, que les pido que lean ahí del texto las características que le atribuye a cada uno, porque digamos, acá no tiene mucho sentido andar recorriendo todo eso. Lo fundamental de estos tres tipos de dominación y de las diferencias, yo lo señalé, que es el carácter irracional o el carácter personalista, ¿no? Es como que la dominación carismática es la más personalista y más irracional para Weber, y la racional, legal o burocrática es al revés, la más impersonal y la más racional, ¿no? Repito lo mismo que antes, racional en Weber no quiere decir que es bueno o malo. eh, un Estado genocida puede ser súper burocrático y racional, digamos, en el sentido de Weber, ¿no? No es valorativo la idea de racionalidad en Weber. Racionalidad quiere decir que existen normas impersonales que hay que cumplir, que todo el mundo conoce, ¿sí? Y que entonces yo puedo prever cómo voy a actuar, ¿no? En función de esa impersonalidad y esa previsibilidad de cómo van a actuar las autoridades. Eh, bueno, ¿estamos? Acá me preguntan cuándo era el parcial. Mirá, por ahora, y salvo que suceda alguna cosa imprevista, estamos trabajando con el cronograma que está en la página. Yo no recuerdo qué fecha tiene el parcial, me parece que era el martes 12, como dice alguien acá. Pero fíjense, en la página está el cronograma actualizado, eh, en la página de la materia. Bueno, si no hay preguntas, entonces damos por finalizado esto. Como les decía, mi idea era grabar por YouTube y no pude engancharla, no me permitió enganchar la transmisión en vivo para que quede grabado. Así que puse a grabar algo que nunca hice, no sé, a grabar a través de la plataforma misma, no sé qué va a resultar de esto, si te baja un archivo o qué, no sé. Bueno, no sé si voy a poder poner la clase grabada, pero voy a hacer lo posible. Digo para que avisen a los demás compañeros. Si no aparece la clase grabada es porque no pude hacerlo, no porque me olvidé ni nada. Voy a tratar ahora de ver cómo se resuelve. Bueno, que tengan un buen día y nos vemos la próxima.